Y ya estoy grabando. Perfecto. Bueno, la idea de la clase de hoy es ver las diferencias entre los React Component y los React Functional Component o hooks, cómo usarlos. Vamos a ver un poco el ciclo de vida de los componentes, que es algo que no vimos en la clase pasada. Y vamos a probar pasar todo lo que hicimos en la clase pasada para que usen hooks y componentes funcionales. Bueno, en principio lo que hay que tener en cuenta es el ciclo de vida del componente de React, o ciclo de render, digamos. Antes de ver la documentación, vamos a ir al código. Vamos a probar acá. El ciclo de render podemos tener algunas partes. Tenemos el constructor, que uno, digamos, esperaría que sea lo que se ejecuta al principio. Tenemos por otro lado el render, que esto se debería ejecutar cada vez que se renderiza la página. Y después tenemos algunas funciones que nos provee React, que son para ejecutar cosas en medio del ciclo, en medio o al fin del ciclo de renderizado. Tenemos, por ejemplo, component didMount, que esta es una función que se va a ejecutar cuando nuestro componente de React ya esté completamente renderizado. Uy, teclado. Estamos. A ver, estoy escribiendo mal el component mount. ¿No te faltó un igual? No, no sería necesario. Dame un segundo, Me está faltando algo de sintaxis. Me parece que es porque le estás queriendo pasar un lambda. Puede ser. Ah, sí, perfecto. Hay que definir la función. Bien, y esto vamos a ponerlo como didMount. Después tenemos otro que es component withOnMount, que se ejecuta una vez que el componente se desmontó. Desde acá no lo vamos a llegar a ver, pero, o sea, que se ejecute, pero ahora movemos estas funciones a otro componente y lo vamos a poder ver un poco mejor. Y después tenemos el componente didUpdate, que se ejecuta cada vez que se actualiza el renderizado. Bien, actualizamos esto y vamos a nuestra página 3000. Bien. Tenemos, primero se renderiza el constructor, después tenemos la función del render y una vez que se renderizó la página se ejecuta el component didMount, ¿sí? ¿Por qué alguien querría hacer esto? Por ejemplo, lo que se hace mucho en el component didMount es hacer llamados a APIs externas. Así de esa forma uno ya tiene la página renderizada y después la carga y la refresca con lo que fue buscado en API, por ejemplo. Acá si guardamos alguna de las notas, como ven, se vuelve a ejecutar el render
Y una vez que se ejecutó el render, se ejecuta el component didUpdate. El component widMount no lo vamos a poder ver con esto, ahora lo movemos, pero es... Ahora lo movemos directamente y lo van a poder ver. Hay otras funciones, pero que están deprecadas, que de hecho ya no las tienen que usar con React. Creo que son más que nada renames, me parece que no tiene mucho cambio en lo que es la lógica. A ver, vamos a mover esto a la aplicación de las tarjetitas. No, en este no queremos. No vamos a poder, por eso funciona el otro componente. Bueno, no lo vamos a poder con la aplicación como está así, pero el component widMount es cuando se desrenderizó, digamos, el componente dejó de estar en la pantalla, se ejecuta esto. Usos prácticos del widMount podrían ser, por ejemplo, si no utilizásemos una API REST y utilizásemos, no sé, conexión por socket, acuérdense que los sockets vos tenés que por un lado abrir la conexión y por otro lado cerrar la conexión, porque si no cerraste esa conexión te va a quedar escuchando el socket y te va a llenar la memoria, o va a consumir mucha memoria. Entonces, por lo general, si tienes una conexión por socket, el component widMount es un buen lugar para ponerlo. Otro caso tal vez podría ser levantar un pop-up, podría ser, pero nada, esos son algunos de los casos. Sepan que existe y si en algún momento lo necesitan utilizar, está disponible. Por ahora vamos a borrar esto. Un compañero pregunta en el chat ahí por el tema este que acabas de mencionar, si el timer clock también hace esto mismo, de la clase pasada. ¿Cuál, perdón? El timer clock ahí lo preguntó. Timer clock. ¿Cuál es el timer clock? ¿De la clase teórica de ayer? ¿Lo vieron? No sé qué es el timer del clocks, pero... A ver, vamos a googlearlo. No sé qué es, pero podría sí eliminarlo en Mount. Perdón que no sé qué es. ¿Cómo es? Bueno, ahora pasando a lo que es componentes funcionales o hooks, vamos a crear una aplicación nueva. De hecho, vamos a hacer un file nuevo directamente, no vamos a modificar nada. Hook.ts. Entonces tenemos import React. Y esto no nos importa. Vamos a tener const app hook. Y esto lo vamos a definir como una run function. Vamos a poner un fragment y vamos a agregar, vamos a hacer un solo div. Bien, ahora vamos a llenar este div. Por ejemplo, la clase pasada vimos estos componentes funcionales, ¿sí? Pero los vimos sin estados. ¿Cómo podemos sumarle estados a esto usando hooks? Hay una hook que se llama useState. Ahora vamos a ver qué es lo que devuelve
esa hook. Uy. Nos da una lista, ahora vemos que tiene. La hook se llama useState. Bueno, buen shortcut. useState, y hay que pasarle un estado inicial. ¿Sí? Vamos a pasarle por ahora el texto hola. Y esta lista, ¿sí? Lo que nos va a devolver va a ser la variable del estado actual. Vamos a ponerle name en este caso, title. Y el nombre de una función con la cual vamos a modificar ese estado. Vamos a ponerle title, ¿sí? Vamos a poner así. Este va a ser por ahora nuestro estado. Y en este div lo que podemos hacer es mostrar ese estado. Vamos a ver. Y por este lado vamos a usar, esto lo voy a comentar, y tengo que importar esta hook. Si no me equivoco, useState, pero bueno, acá nos dice que esta función está asignada pero no se usa nunca, no pasa nada, un warning. Y vamos a ver si refresco la página, esto está de más. Bien, tenemos nuestro estado y lo estamos mostrando en un div en este caso. Hasta ahora nada muy loco, pero si comparamos este componente con un componente de clase, se van a dar cuenta que tenemos muchísimas menos líneas de código. El código es mucho más legible de esta forma. No tenemos este constructor, nos ahorramos este estado dentro del constructor, que es uno solo, y con los hooks ahora vamos a ver que podemos tener más estados. Bueno, y después tenemos el render, que se va a hacer igual. Vamos a agregarle a este div un click, ¿sí? Vamos a jugar un poco con las funciones. Vamos a decirle change title. Bien, y en esta función lo que vamos a hacer es llamar a setTitle, y esta función la podemos usar de dos formas. Podemos pisarle el estado anterior directamente, ¿sí? Y cambiamos el texto, ahora siempre lo va a pisar con chau. O podemos hacer algo bastante similar a lo que teníamos en lo mismo que teníamos en los componentes de clase. Esta función, además de admitir un valor, nos admite una función que toma el estado previo y podemos hacer algo con ese estado previo. Perdón, cambio de teclado y se me rían las manos. Vamos a ver si podemos negar el título. O sea, si van a manipular el estado anterior, lo más conveniente es usar esta variable, porque React se podría hacer lío si usamos el nombre del estado actual. Entonces, para evitar cualquier problema, usemos prevState. ¿No puedes usar el setTitle directamente? En vez de definir una función que llama setTitle. No,
Porque el onClick, acordate que es un evento que va a llamar a una función. Lo que podría hacer es esto, directamente definirlo acá. Ok. Porque si yo escribo acá setTitle, ahora lo probamos. Acá no le puedes pasar un parámetro ahí. Claro. Claro, la forma de pasar el parámetro... Si yo hago esto, ¿sí? Esto se va a Lo ejecutar. estás aplicando. Claro, exactamente, en el momento de renderizado. Y no Claro. queremos eso. Entonces, para lograr eso, sí o sí tenemos que o sacar la función afuera o hacerlo acá. Pero nada, hacerlo acá no sería muy prolijo. Vamos acá. A ver si funciona esto con el... No. ¿Reverse tenía string? Creo que era el evento target value porque le estás pasando. No, no hace falta el target value porque es un botón, o sea, no nos importa el valor que nos pase, digamos. De hecho, no va a tener ningún valor. Vamos a cambiar esto y le vamos a poner un booleano para que sea más fácil. Entonces vamos a negar el estado anterior y va a quedar más claro. Ay. Ahí estamos. Y acá queremos dibujar. ¿Cómo? Voy a buscar el carácter. Ahí está. Me está faltando esto. No. No, te están faltando llaves Los booleanos me fuera de parece que no todo se eso. renderizaban en React. Si lo pones como texto, sí. Sí, sí, volvé al código. Te faltan llaves. El signo pesos va entre las llaves, adentro de las comas francesas, y te faltan las llaves afuera de todo. Ahí. Y me falta acá. Ahí y el signo pesos antes de la llave. Acá. El de adentro. Es. Ahí va. Es complicado. Perdón, siempre me olvido cómo se escribía eso. Gracias, Tommy. De nada. Bueno, ahora le voy a poner un poco de zoom. Acá tenemos el true. Y si lo cliqueas, va cambiando de valor. No es nada muy loco, pero de vuelta, setear el estado con los hooks es mucho más sencillo y más práctico que setearlo con los componentes. Tenemos otro hook que se utiliza y bastante, que se llama useEffect. Que ese no se asigna a... Bueno, no se asigna a ninguna constante, ¿sí? Solamente se define y se ejecuta. Perdón, antes de avanzar con esto, les quiero comentar para comparar un poco el ciclo de renderizado de este functional component con el del class component. Me voy a poner acá un console log. Render. Si se fijan, voy a actualizar y vamos a subir la consola. Carga la página, se ejecuta este render. Si yo hago clic en este div barra botón, se vuelve a ejecutar todo el render del componente, ¿sí? Pero React es inteligente en este aspecto y se da cuenta que este estado ya estaba seteado, ya estaba usado y esto no lo vuelve a ejecutar.
Si se volviese a ejecutar, nos dejaría el estado en true y eso no está bien. Entonces, estos estados que vamos definiendo no los vuelve a ejecutar en lo que es el render. Esto sería como hacer el component did mount. Es el equivalente. A ver, de hecho, no puedo mostrar que primero se renderice y después se ejecute. No tengo una forma de hacer eso. Pero créanme que es como hacer un component did mount. Bien. Volviendo a lo que era el use effect que les comentaba. Odio estos snippets. Bien. El use effect toma dos parámetros. O uno, dependiendo. Ahora vamos a mostrar las tres variantes. Toma una función que va a hacer algo. Y toma un segundo parámetro que es qué atributo o estado es el que va a estar escuchando para ejecutarse. Ahora lo paso en limpio, lo escribo y lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, Es una lista de dependencias. exactamente. ¿De qué depende la ejecución del efecto? Tenemos tres formas. Vamos a ponerle sin dependencias. Vamos a ver qué hace. Porque no declararle dependencias no es lo mismo que declararle dependencias vacías. Vamos a poner así. Y a este vamos a ponerle dependencia type. Son las tres formas que tenemos, digamos, de definir este use effect. Muy importante, hay que importarlo. Acá en VS Code, los que tienen el cuadradito te ponen snippet. Sí. Eso. Sí, pero pará. Ese, el otro. Ah, soy más feliz. Bien. Si se fijan, tenemos... bueno, se ejecutaron todos en este caso. Se ejecutó el de sin dependencias, el que tiene dependencias vacías y el que tiene el title. Si yo hago clic acá en el botón de true, van a pasar dos cosas. Primero se va a ejecutar este depTitle porque este se va a ejecutar cada vez que cambie el estado de title, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con estos dos. Sin dependencia se ejecuta porque se ejecuta en cada render, ¿sí? Cada vez que se renderiza. Bueno, y este se ejecuta cuando cambia la dependencia. Voy a mirar el código. Entonces, acá me confundí. Este sí es como un component did mount. Y estos dos los podríamos ver como un component will update. Ambos. ¿Sí? En este caso no se ven las diferencias, pero si yo llegase a tener dos estados, bueno, justo title no es muy representativo, vamos a ponerle title y description. Vamos a dar un div más.
Y esto acuérdense que React solamente te deja renderizar un nodo, así que hay que meter esto en el que era el React fragment. Y a este div va a estar contra description y va a ser un change description. Entonces, bueno, vamos a probarlo y después vemos que... y Te falta ahí cambiar el set title. perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos los dos, el título y el description, digamos. Esto lo vamos a limpiar. Si ejecuto el de title, ¿sí? Van a ver que se ejecuta el que no tiene dependencias y el de la dependencia de títulos. Si ejecuto solamente el de abajo, solamente se va a ejecutar el que no tiene ningún atributo como dependencia, digamos. Se ejecuta varias veces. Podríamos pensarlo, si quieren, como que este ejecuta si cambia cualquier atributo de estado, ¿sí? Este solamente cuando se monta el componente y este con la lista de estados que yo le digo. De hecho, podría poner description y la verdad que nada, Ojo. se va a ejecutar siempre. Es errores. El primero es cuando se monta. Cuando pones Claro. dependencias vacías. Este Perdón, es así. sí, ese. Ese es cuando se monta. Cuando tenés las dependencias vacías, digamos, se ejecuta una vez. Al momento de Tienen razón, renderizar. tienen razón, me confundí yo, les pido disculpas. Es como dice Tommy. Gracias, Tommy. No hay problema. Y ahí nos queda mejor. Y bueno, agregar todos los estados es como hacer que no toma ningún parámetro. Vamos a hacer... A ver. Podríamos hacer algo un poco más interesante con con el estado. Podríamos hacer que sea a ver, podríamos hacer un objeto. Vamos a hacerlo como coordenada, que tenga vamos a hacer un objeto que va a tener un x en 0 y un y también en 0. Perfecto, la coma. Bien, esto de acá es un objeto, ¿sí? Clave de valor. Esto nos interesa más. Esto ahora lo vamos a modificar y vamos a tener este botón que va a ser x y va a ser core.x y acá vamos a tener y que va a ser core. Bien. Change x change y. Bien, la idea es que, a ver, vamos a cambiarle suma x, sumarle más 1. Esto no existe más. Esto tampoco. Y esto va a ser set core. Y vamos a hacer algo. Este va a ser set core y vamos a hacer otra cosa.
Entonces, si se acuerdan, en la clase pasada también vimos un operador que era el spread operator, que eran los 3 puntitos. Entonces acá lo que podemos hacer es esto. Vamos a devolver un objeto que va a ser la deconstrucción del estado previo, y vamos a hacer prevState, hacer que x sea prevState.x más 1. Y ya que estamos el de acá abajo, vamos a mostrarles que funciona. Voy a definirlo al revés. Solamente para que vean qué pasa si lo defines al revés esto. Fisher, Sí. una pregunta. ¿Y ahí qué estaría haciendo el spread operator? ¿Cómo funcionaría? Esto te desarma todo el objeto, digamos. Un objeto es un diccionario de clave-valor, ¿sí? Esto podríamos decir que te devuelve el diccionario directamente. Y de esta forma le pisamos la variable anterior, digamos. Un objeto solamente puede tener una sola clave, ¿sí? Y acá al definir x vale tanto, es como que si estuvieses pisando la clave anterior. Lo mismo hace, por ejemplo, con los arrays. Si vos tenés un array y le aplicás el spread operator, es como si lo desarmaras. Y acá puedes hacer lo que vos quieras, agregarle los valores y es al final o hacer otra cosa. Es Ok. un feature que viene con JavaScript, con ECMAScript, no me acuerdo en qué versión, creo que la 5 o la 6. Pero es bastante útil. A veces no es lo más performante, pero es bastante útil. Change E is not defined. ¿Qué me falta? A ver. Entonces si salió todo. Eso es un botón hermoso. Ahí está cambiando. ¿Sí? Bueno, está ejecutando todos los use effects. Y en este caso se ejecuta el use effect que teníamos definido. Pero si se dan cuenta, el valor este no se cambia. ¿Por qué no se cambia? Por acá estamos definiendo un objeto que tiene la key Y. Y acá cuando estoy deconstruyendo el objeto anterior, le estoy pisando esa key que tenía antes con la key vieja, digamos. Entonces por eso no veo ningún cambio en el estado. Para tener el cambio de estado tendría que hacer como el de arriba y definirlo de esta forma. Y una consulta, si haces prevstate.i es igual a... O sea, ¿así no lo puedes pisar o no? Podrías, pero podés llegar a tener algún que otro problema por algunas referencias, me parece. No es lo más aconsejable, de hecho creo que no es una buena práctica. Ok. Pero vamos a ver si funciona. Pasa que acá vas a entrar. Pero ahí hay como medio un loop. En realidad no, porque primero se evalúa esto, obtiene el valor, sigue evaluando todo esto y le pisa el valor. Me parece que así evalúa JavaScript. Se rompe todo. No, sí, debe. Listo. Claro, ahí lo que está pasando es que estás poniendo un número en lugar Claro, de es un verdad. objeto en el estado. Es verdad. Así que deberíamos. Ahora vamos a probar. Lo que podrías hacer en este caso es simple, o sea, es un objeto nuevo que tenga la clave X con el valor de state X y así, pero en objetos más grandes es
se hace mucho más tedioso eso. Bueno, no estaría funcionando lo que queríamos hacer, así que creo que podría decir que la respuesta es que no se puede hacer así. O ya. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta es una de las razones, parece, por las cuales no se puede hacer. Tiene pinta de que no se habrá disparado algún evento o algo que dice, che, cambió el estado, o sea, cambió esta variable, volvéla a dibujar. Entonces yo acá estoy ejecutando, parece, esto un montón de veces, pero nunca se está volviendo a redibujar los componentes. Uy. De hecho, si te fijas, nunca se ejecuta el use effect que se ejecuta cada vez que se hace el render. Pero Claro, si yo sí, ejecuto el sí. de acá arriba, se ejecuta el render y me actualiza esta variable. Por eso tenés cosas bizarras y raras, entonces nada, no sería conveniente. Sobre atrás esto. Entonces la X, o sea, el X dos puntos hace referencia al atributo X del prev state ahí. No. A ver, el prev state, sí, hace de cuenta que le saco todas las claves que tiene ese diccionario y las pongo adentro de un nuevo objeto, que es este. Ah, Objeto más para eso grande. están las llaves externas, ok. Claro, de hecho por eso tengo que hacer esto de return, ¿sí? Porque si lo saco y también sacamos la llave esta del final, Creo que lo podés sacar y le pones un paréntesis. un paréntesis a esto. Sí. A ver. Ah, mucho más lindo, perfecto. Ahí está. Porque si dejas las llaves solas, como es una arrow function, lo interpreta como que es el cuerpo de la función en lugar de un objeto y ahí tiene esos problemas. Pero con el paréntesis parece que no, así que buenísimo, nos queda el código más limpio. Buenísimo. ¿Tenemos hasta acá alguna duda con el use effect o con el use state? Bueno, tenemos dos hooks más que vienen con React. Es el use memo, que toma una función y un valor, perdón, y una dependencia, que es lo que ya puse function ahí. Y tenemos el use callback, que a ver, vamos a aprovechar que nos complete. Que ahí está. Entonces el use callback toma como parámetro una función que nos devuelve una función, ¿sí? Y el use memo toma como parámetro una función que devuelve un valor. Estos hooks son un poco volados, sí, la verdad no se usan mucho. De hecho, la documentación de React te dice que no los uses a menos que tengas un problema verdadero de performance. Para el TP no lo vamos a usar en la materia, la verdad que con use effect y el use state nos va a alcanzar. Pero sepan que existe. Por ejemplo, cuando quisieras usar el use callback, no sé, tenés una función matemática compleja que tarda un montón en ejecutarse y no querés que se calcule en cada vez que vos renderizás la página, podrías ir por un use callback o ¿cómo es? Un use memo. Pero nada, por lo general es para casos muy puntuales. Yo nunca lo tuve que usar, no sé si Tome alguna vez se vio obligado a usarlos. Yo hasta ahora no. Pues es como dice la documentación. Mientras lo puedas hacer con un use state o un use effect, hacerlo así.
para casos muy particulares que yo por ahora no me crucé. Es tipo, en caso de emergencia, rompa el vidrio. Algo Claro, así. Pero nada. Estaría bueno ver alguna aplicación posta en la industria de esto, pero sí, sí, nunca la vi verdad que ninguna. sí. Bien. No sé si ibas a decir algo del useref. Y tenemos, gracias, tenemos el useref, que este sí puede que sea más utilizado. El useref te da un tag del Virtual DOM, ¿sí? Se usa para tener una referencia a ese nodo de HTML. Acá ponemos... a ver, vamos a ver la documentación. No me acuerdo dónde iba este parámetro. De vuelta, no es un... Sí, esto tampoco lo van a usar. Este se usa más, pero es para casos más particulares. Ejemplo, necesitas saber el tamaño de forma dinámica de algún container, supongan, para determinar si tenés que hacer algo con un tooltip, ponele. Imagínense que tenés el tamaño chiquito de celular, de pantalla de celular, entonces ahí, dependiendo del tamaño de la pantalla, tomás la decisión de, bueno, mostrame el tooltip aplicando algunos estilos distintos o hace algo distinto. Es muy específico. O necesitas saber, esto creo que se usa también en reproductores de videos. tal cual. Los reproductores de video por lo general tienen un estado interno desde el cual vos con React no puedes acceder. Entonces la única forma que tienes para acceder a ese estado es accediendo directamente al tag del DOM y preguntándole cosas. De otra forma no podrías acceder a esa data. Por ejemplo, si está con buffering que está buscando, si está reproduciendo, lo podrías pausar desde ahí. Si no, de otra forma con React no podrías hacerlo. De vuelta, eso son casos muy específicos que nos van a acceder ahora en la materia, pero es una herramienta más que sepan que existe. Esta sería la forma, digamos. Acá tenés el tag del div. A ver, vamos a ver si podemos acceder a algún... A ver qué podríamos pedirle a un div, no me acuerdo. ¿Está ahí la página? Esto porque no lo importa, me dice que no está definido. Deberíamos importarlo acá arriba. Nada, detalles. Y lo voy a comentar. Así les queda en el código. Useref, y ahora se queja de esta. A ver qué podemos pedirle. Creo que era así. ¿Cómo era que se accedía al DOM? G. Virtual DOM, document. Ahí está. Esto debería devolver, creo que una lista. Y vamos a pedirle el segundo. Este de acá. Fantástico. Vamos a pedir este.
¿Qué se le puede pedir? Focus, hidden, input mode. Pedir el tamaño. ¿Cómo? Pedir el tamaño. O sea, se me ocurre. ¿Qué se cree que Pasa que es? no podemos modificar. ¿El value? ¿Tiene un value? Bueno, no me deja. Tiene un montón de... bueno, no encuentro cuál es el remove. Bueno, no me acuerdo cómo pedías el valor de un div con cosas, pero nada, podrías modificar el valor si quisieras. Raro usando React quererlo hacer así, pero podrías. Casos, los más usados son cuando querés acceder a cosas que desde React no podrías estar accediendo. Quédense más que nada con esa idea. El uso práctico se lo van a encontrar cuando se vean con alguna limitación. Pero para el TP no va a hacer falta que lo utilicen. Otra cosa... Con inner no es, perdón que te interrumpa, Sí. pero lo inner HTML no es para eso, para modificar lo del div y eso. No me acuerdo, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Inner text puede ser una. Perfecto. A ver, vamos a ver. Vamos a probar que funcione, porque si no todo esto... vamos a ver cuando toque el botón de la I. Vamos a ver todo para no ensuciar el que ya está hecho. Y esto nos importa. Vamos a hacer no, se rompió. Desde ahí por lo menos. No me acuerdo cómo era que se tocaban las variables de HTML desde esa parte de React. Habría que googlearlo nada más. Pero bueno, Pero nada, MyUserRef ahí no estaba en null, o C también en algún momento. Porque pará. Tenemos este problemita. Pará. Esto que está acá va por acá. Vamos a ponerlo ahora. Y se rompió. Your text object is not extensible. Ok. Todo lo mismo. Habría que ver cómo hacerlo, pero nada, créanme que se puede y es para manipular tags o pedirle información de tags de HTML. Y creo que ese es uno de los casos más comunes del uso del user. Sí, Pedir el largo o el alto del div en particular, más que modificarlo. como para tomar decisiones a partir de ahí, en base a si estás teniendo un overflow con el tamaño de la pantalla o cosas por el estilo. Tal cual. ¿Alguna duda hasta acá de los hooks?
Sepan que también se pueden crear hooks. De hecho hay una parte de la documentación de React dedicada a eso. Es común crear tus propios hooks custom. Los vamos a ver en otra clase de la materia. Que la verdad son bastante útiles. Por lo menos uno en particular, que es el de login, a mí me resulta bastante útil y cómodo hacerlo. Otra cosa, ¿dónde está? Si queremos hacer un hook dentro de una app de React común, de una clase, vamos a tener un error hermoso en la pantalla que nos va a decir, che, estoy usando hooks dentro de un componente de clase y se va a romper. Les aviso porque capaz les pase, para que sepan. Entonces, si quiero poner use effect acá, esto va a explotar por los aires. De hecho, ya ni me deja ponerlo, lo cual está buenísimo. Antes esto Muy bueno, pusiste user. User. Perfecto. Esto hay que importarlo. Y mira vos, me deja, antes te dejaba. O me estoy comiendo algo. Una función. Bueno, mejor todavía. O el que se queja es mi... A ver. No se puede usar el Firefox con esto. Y tenemos que usar la otra app. Ya se queja. Expecting token. Bueno, buenísimo. Se queja desde antes de que te rompa acá, ya te queja cuando... Acá está, fail to compile. Ya se queja desde antes. Creo que eso es todo lo que está relacionado con hooks que vamos a ver hasta ahora en la materia. La idea de la clase es pasar todo lo que teníamos antes hechos con clases a Functional Components con las hooks. Pero antes, si tienen alguna duda, si quieren la podemos ver o resolver. El chat. Bueno, no voy a pisar el archivo, así le quedan las dos versiones. Vamos a ver, está ayer todo el código a lo bruto. Y vamos a empezar a modificarlo. Bien. Primero principal, esto se va y pasa a ser una const. Este extend lo vemos por un igual y en esta parte de acá se transforma en una arrow function. El constructor no va más, se va. Lo único que nos interesa es este estado, son las películas. De hecho, vamos a hacer así. Vamos a usar el estado. Ahí estamos. Tenemos movies, y el estado inicial es esta lista, pero déjenme sacarla acá afuera para que sea un poco más prolijo.
Esto será un ejemplo y no más. Y nos queda reescribir más que nada. Bueno, este no deja de ser render y pasa a ser return. Y no es una función, es un valor. Y, espera, G. Directamente volamos esto. Y tenemos que sacar esto. Bien, ahora nos queda traducir algunas funciones. Por ejemplo, el addMovie lo que hacía era grabar el estado anterior y lo modificaba. Vamos a reescribirla. Esto va... Toma una película y hace algo. ¿Qué hace? Hace set movies. Y esto es bastante... De hecho, esto podríamos cortarlo y pegarlo y debería ser exactamente lo mismo. Creo que es hasta acá. Debería tener el mismo efecto, pero a ver si lo podemos dejar. No, perdón, esto de hecho va a quedar más limpio porque lo que vas a retornar no es un objeto, sino que es esta lista. Creo que te faltó un paréntesis. O te faltó sacarlo. No, está bien, creo. No, igual se va a seguir quejando por esto. Y acá no es más this addMovie. Chao, podemos borrar estos this horribles y es addMovie. Y ya que estamos... acá tampoco es this.state, acá directamente movies. Tenemos todavía el remove para hacer, que es este de acá. Muchos espacios. Const. Tómalo ahí. Pero y va a hacer algo. Creo que me comienza desde ahí. Y este no tenemos el this. Token 18, 13. Tengo por algún lado alguno de más. ¿Dónde está? Este cierra y abre. Este cierra y abre. Qué feo cuando pasa esto. ¿Dónde
Ah, se está dejando otro archivo. Acá. Esto va a fallar porque estoy usando lo viejo. ¿Lo habías cambiado en el index? No vi si lo hiciste. Y ahora volvió el uphook, perfecto. Y no define, Ah. acá está. Y en el index no lo cambié. Ah, sí, lo cambié. Entonces ya debería estar. ¿O no? Ahí está. Bueno. Había quedado medio raro, parece. Cargó. Parece que está funcionando bien. Se cargan los datos. Si borro esto, se rompió. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Undefined. Ah. Claro, porque este prev state es la lista. Antes teníamos un objeto, estado previo. Entonces se va a romper de acá y también se va a romper desde acá. Y esto no es prev state, es directamente movies. Y ahí se borra y acá se agrega. Perfecto. Warning to children sign key. Ah, mira vos, le pusimos mal aquí esto. Nada, esto si se acuerdan es el warning de React cuando tenés un child con la misma key. Vamos a ver. Key muy ahí. Bueno, ahora después podemos chusmear cuál es el problema. Me suena que es en el Add Movie, capaz. ¿O no? Vamos a ver. Vamos a hacer esto. No, pero este. No, lo mejor sería usar las DevTools e inspeccionar todo esto. Pero bueno, para salir del apuro, vamos con esto. A ver qué lo vea. Estado previo, lista de 3 elementos. El length 3. Bueno, ahora no se queja. Raro. Claro, está bien, ya sé por qué se queja. Bueno, está bien, no estamos haciendo IDs de la forma correcta. Se queja porque yo había borrado un elemento. O sea, ahora el len de la lista es 3. ¿Sí? Este tiene el ID 0, 1, 2 y el próximo va a tener el ID 3. Porque el tamaño de la lista es 3. Ahora el tamaño de la lista es 4. ¿Sí? Entonces el próximo ID va a ser 4. Pero si yo borro, por ejemplo, este elemento, ¿sí? El size de la lista va a ser 3 y el próximo elemento va a tener ID 3, lo cual va a hacer que haya 2 elementos con ID 3 y ahí se queja. Nada, es por eso, ¿no? Porque estoy borrando y agregando elementos y bueno, se pisan. Si yo borro... mira. No me deja por el tema del ID seguramente. Pero nada, es por eso. Después estamos haciendo ID con cualquier cosa.
¿Se entendió cuál era el problema del ID? ¿Por las dudas? Sí, sí. Ah. Sí, sí, se entendió. ¿Alguien se anima a ayudarme a pasar el de Lag Movie? ¿Lo vamos haciendo juntos? Si se anima, si no lo hago de vuelta. Lo hago de vuelta yo. Se pueden equivocar, no pasa nada. Bueno, lo hago yo. Acá vamos a hacer el movie hook. Esto va a ser const. De vuelta. Va a ser un igual, y esto lo vamos a hacer como arrow function. Acuérdense que el componente lo pueden definir con function en lugar de const, pero la const queda mejor si es más utilizado. Acá podemos tomar dos decisiones. También depende el efecto que queramos lograr, ¿no? Podremos tener use state. Podríamos tener, por ejemplo, title por un lado, o podríamos tener, como hicimos en algún momento, acá que sea movie y que esto sea un objeto. Va a tener el title vacío y va a tener la description también vacía. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Para este caso creo que ninguna de las opciones tiene algo bueno o malo. Lo que nos va a ahorrar esta opción es en el handle click. Nada, vamos a pasar directamente. No, el handle click no. Donde tenemos este botón, disparaba. Ah, sí, está bien. El handle click. Que lo que teníamos era que mandábamos la película. Si lo hacemos de esta forma, tendríamos que armar el objeto. Si lo hacemos de esta forma, acá directamente pasamos movie y listo. Así que nada, vamos a seguir de esta forma por simplicidad en este caso nada más. Entonces el constructor ya lo reemplazamos. Handle change. Ahora lo modificamos. Tenemos el return acá abajo. Esta llave no va más y este render se va. Vamos a hacer el handle change. Esto va a ser una constante y vamos a hacerlo de la misma forma volada que lo habíamos hecho. Entonces esto y nos modificaba este. Si se fijan, si se acuerdan, en el estado anterior teníamos este atributo que era valid, que lo usábamos para, creo que para setear un botón. Ahora podríamos tenerlo separado porque no tiene absolutamente nada que ver con la película. Entonces default hacer así. Se llamaba valid. Así, bien. Entonces tenemos primero set movie y nos va a tomar
Prev state y de hecho estos paréntesis los podemos sacar. Y acá nos devuelve el objetito armado. Entonces, en este caso creo que es lo mismo, prev state y acá nos podemos evitar los corchetes. Ah, no, no tenemos que usar los corchetes porque si no sabemos qué atributo estamos tocando. Name. Y este es el event.target.value. Y después teníamos el setIsValid. ¿Qué hacían esos corchetes de Fisher? Esta es una forma. ¿Se acuerdan que el diccionario es clave valor? Sí. En lugar de dejar codearle, digamos, el nombre del atributo, lo que hacemos es decirle al atributo que tenga este nombre, que es una variable, asignarle este valor. A ver, vamos a verlo en Node. Para que quede más claro, así viéndolo, podemos tener que const a va a ser un objeto que va a tener, vamos a seguir con título y description. Pongo it porque es lo más corto que hay en el mundo. Pero antes no lo había llamado sin los corchetes. Sí, Oh. ahora voy a refrescar la diferencia. Ah, perfecto, dale. Bueno, queda un escrito, pero no importa. Entonces, A es nuestro objeto que tiene un título y una descripción, ¿sí? Hay, por ejemplo, si yo quiero editar el título, hay dos formas en la que lo puedo hacer. Puedo hacer en a.title igual a cualquier cosa, ¿sí? Y mi objeto de título va a tener hola. Que esto, señalé con el dedo, que eso sería lo equivalente a, acá en lugar de poner corchetes, por ejemplo, escribir título, ¿sí? Title. Claro. Pero hay otra forma, que supongamos yo tengo const nombre atributo es igual a title, ¿sí? Entonces tengo mi objeto en la variable A y en la variable B tengo este string. Yo podría hacer, no me acuerdo si era con el punto, ahora vamos a ver el último si lo borramos, nombre atributo, así en el punto, ¿ven? Y accedo a esa variable, a esa clave del objeto. Entonces hacer esto es lo mismo que hacer. Claro, que hacer a punto título, pero te lo deja de forma genérica, digamos. Claro. Entonces, como es lo mismo, yo lo puedo igualar a cualquier cosa. Buenísimo. Y nada, y en este caso no uso un igual porque estoy construyendo un objeto nuevo y cuando lo construyo uso el dos puntos. ¿Qué más? Ah, eso pasa siempre con la deconstrucción, digamos. Hay que usar dos puntos en lugar de igual. Ok, Sí, porque estás construyendo un objeto nuevo. ok. Si no estuviera... si lo estuviesen modificando, ahí sí era prev state igual a algo, por ejemplo. Pero no, una modificarlo no consulta, funciona. porque como lo estás deconstruyendo, ¿no? Ya no tendría ya un atributo título y un atributo description. Es como que si lo pones dos veces, ¿qué queda? El último que se Claro, pone. lo pisás. ¿Te acordás que Ah, hace un rato vimos en el ejemplo sí, el del X y el Y que lo modificamos de dos veces? En uno, primero hacíamos la deconstrucción y después asignábamos el valor. sí. Y en este sí lo modificaba, dejaba el último valor que asignamos. Pero si primero asignábamos el valor y después deconstruíamos, al deconstruirse, al final te Pisaba, termina claro. pisando el valor. A ver, no sé Buenísimo. si... ¿qué pasa si hacemos, por ejemplo, a
1, 2, y si le vuelvo a poner a definiéndolo de esta forma, te deja siempre el último al final. No puede tener dos keys iguales, entonces te deja la última. Ahí terminé de entender el tema de la deconstrucción. Gracias, Fisher. No, nada. Esto le cambia el valor. Vamos a ponerle isValid. IsValid. Porque es un booleano, me da la sensación de que queda mejor. Y esto teníamos el prevState, que acá no lo vamos a usar más. Antes lo usábamos porque el prevState tenía la película. Ahora la verdad que la película la accedemos directamente desde la variable movie, así que el prevState en este caso no nos interesa. Y lo que tenemos es... Tenemos movie. Vamos a copiar para esto directamente. Esta es nuestra condición. Pero en lugar de prevState va a ser movie. Y si esto era true, vamos a poner true. Y si es false, devolvemos false. Ah, qué feo esto. Vamos a hacer así directamente. Ya está. Y esto se va. Y este isValid data no lo estamos usando, che. Usando en el handle click, ok. Este lo podemos definir directamente así, una función que en realidad lo que hace es movie. Dejando el clic de vuelta, es una const. Prevent default se mantiene. Este dis no hace falta, llamas directamente al isValid data. dis.props.onAccept. Estas son las propiedades. Vamos a hacer esto. Accept directamente y ya está. Acuérdense que esto podríamos definirlo así o así. Perdón. Se dejó bien escrito acá. Para escribirlo así, acá arriba tenemos que recibir el parámetro props, ¿sí? Y para escribirlo así tenemos que recibir en lugar de props, bueno, recibís props, pero lo recibís deconstruido y lo recibís así, de esta forma. Entonces te queda más cómodo. A mí me parece mucho más cómodo esta forma porque vos al entrar al componente de la definición, ya arriba de todo sabés qué propiedades le podés pasar y cuáles no. Si lo definiésemos así, tendría que ponerme a leer el código y ver qué propiedades usa este componente, lo cual muy cómodo no me parece. Debe haber un caso válido, pero a mí me resulta más cómodo esto. Y tenemos este setState que en realidad es un setMovie. Hasta ahí estamos. Después, todo lugar donde diga dis vuela. Ese dis, digamos. dis.state.title. Esto es movie title. Handle change a secas. Este pasa a ser directamente valid.
el handle click, directamente la función de handle click. Este es movie. Acá tenemos, no se llega a ver bien, handle change. Y creo que no nos quedó ningún disk más. No, perfecto. A ver si hicimos. No. Movie hook. Si hicimos todo bien, que no lo hicimos porque acá nos falta el set move. ¿No sería set state, Fisher? ¿En cuál, perdón? Arriba, en la línea 1, el import no sería set state. Set state, sí. Gracias. No, set state no. Use state. Ay. El use es el. Este No, es la función que estamos importando. sí, sí, sí. Me confundí con el use effect. Y set is valid. De hecho, esto que tenemos acá podríamos mejor escribirlo acá directamente. Esto vuela y usamos el isValid. Y abajo tenés un valid, que en realidad sería el isValid. Fisher, fíjate. Sí. Creo que en el botón, Sí, por ahí estaba. No me acuerdo cómo estaba llamando antes. línea 40. Ahí. Este. Isvalid. Perfecto. Y ahí deberíamos estar, me parece. Vamos a probarlo. Entonces, mi app hook en realidad va a llamar al movie hook. No me acuerdo cómo era para que sea case sensitive. Y ahí estamos. Y ahí nos agregó la película. Si esto está vacío, lo agrega. Acá ya tenemos un bug. Evidentemente me la mandé con el isValid, ¿no? Esto debe estar devolviendo algo que no es un booleano. A ver si. Ahí está, perfecto. Me quedó botón habilitado cuando no debería. Acá hay un refresco que nos estaría faltando, me parece. Porque. Claro, porque acá estoy llamando al set movie. Este set movie no hace nada. Acá, por ejemplo, de hecho, vamos a hacerlo. Vamos a aprovechar las bondades del use effect y vamos a ponerlo en práctica. Use effect. Lo hacía si yo me dice cómo era. Horrible. En el use effect teníamos una función que hacía algo y teníamos una lista de dependencias. En este caso, la dependencia va a ser movie, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a setearle el valor a esto dependiendo del valor de movie. Y acá ¿de qué se queja esto? Creo que te faltó un paréntesis. Llevarte ese. Sí, me
faltó el de acá al final. Perfecto. Esto capaz podríamos poner una sola línea. A ver qué pasa. Bueno, primero vamos a hacerlo así. Y bien, entonces, ¿qué pasaba cuando yo hacía clic antes en el botón? Si yo agregaba la película y le daba Add Movie, se ejecutaba este handle click. El handle click significaba si es válido, si una cosa. En realidad, si no es válido no hacía nada. Entonces, mandaba el onAccept, que ese atributo que me pasaba la app, que hacía algo que no me interesa en este momento. Y después hacía el set movie solamente, ¿sí? Y limpiaba los campos. Pero el isValid siempre me quedaba en true, ¿sí? Ahora con este cambio, ¿qué es lo que quiero lograr? Que este isValid sea un poco más dinámico, ¿sí? Y se actualice o refresque cada vez que yo modifico el estado de movie, ¿sí? Entonces, ya sea que modifique la película desde el handle change o desde el handle click, siempre se me va a actualizar el isValid, o debería, al menos. Entonces, si yo agrego, me quedó acá se me refrescó el atributo, digamos, del AddMovie. Queda feo esto de acá, lo único, que como un borde, esto de ser un CSS dando vueltas por ahí. Pero bueno, es estilos. ¿Se entendió qué hicimos con el useEffect? ¿Cuál era la idea? Sí, sí. Sí, sí, se entendió. Bien. A ver, ¿quedó algo más que no hayamos pasado? Vamos a hacer una cosa. De hecho, esto vamos a hacer un poco más prolijo. Bueno, esto ahora se los actualizo después, para que no se les pierda tiempo ahora. Bueno, no, la idea de la clase era ver esto, pasar los class component a hooks, y no había mucho más ahí. Si quieren ver alguna duda, o les quedó algo medio colgado, lo podemos repasar, o si no, podemos usar el resto de la clase para ver lo que es, para continuar, digamos, construyendo lo que era el API de la interfaz de Twitter. Pille, yo no vi el efecto que hizo useEffect recién. ¿Qué es lo que hace ahí? Acá lo que hacemos es, cada vez que cambie el estado de movie que definimos, se va a actualizar el estado de isValid. ¿Por qué? Porque cada vez que se actualice la película, vamos a ejecutar esto de acá, ¿sí? Esto de acá lo que hace es setea el estado de isValid con el resultado de evaluar esto. Que esto en realidad es nada, significa que no sea un string vacío lo que tenés en los campos, nada más. Ok, ok. Capaz Pues, confunde cómo está escrito, porque está escrito bien resumido, pero esto lo podríamos ver así si querés. Valid movie. Esto es una función que vamos a hacer un return de esto. Y acá vamos a hacer así. Esta es la versión más verbosa, digamos, pero para que quede explícito. Esto que está acá es cómo hacer esto, digamos.
o poner esto acá directamente. Claro, sí, sí. Sí, lo separaste. Sí, lo saqué a funciones separadas, pero es como hacer esto, digamos. Capaz acá podría ser otra cosa, no es capaz directamente setear el estado, directamente a lo mejor podría calcular el nuevo estado acá y setearlo acá como una función. De hecho, esto, ahora que lo mencionas, está de más. Porque nada, esto ejecuta una función que no toma ningún valor y hace algo. Esto sería útil si usamos el prev state, pero en este caso esto podríamos obviarlo y pisar el valor con el nuevo y listo. A ver, vamos a ver si funciona. Claro, eso mismo te iba a preguntar. ¿Le podés pasar el valor directamente también, no? Sí. Al use. Ok. Exactamente. Y ahí funcionó. Vamos a refrescar. Ahí está. También le podrías pasar, si lo sacas una función aparte, como hiciste recién, el isValid movie o algo así, pero con los paréntesis sería, ¿no? En este caso, Eh, porque querés la Podrías ejecución. hacerlo de las dos formas, me parece. Porque acá podemos pasarle o un valor o una función que devuelva un valor. En este caso Claro, el isValid, si lo aplicamos, te va a dar un valor. Si lo pasamos sin aplicar, te va a dar una función que te devuelve un valor. Así que creo que claro, podría sí. funcionar de las dos formas. Ok. A ver si no hay otro hook que me haya quedado. Creo que había un hook más. A ver, estamos en clases. Acá están los equivalentes, parece. Te muestra cómo el equivalente usar hooks y el equivalente usar clases. Había un hook que era use, este justo. Este se ejecuta una vez que la página creo que está totalmente cargada. Before the browser has a change to paint. Nada, también sepan que existe. No lo usé nunca yo tampoco. Este hook en particular. Pero si ven la documentación pueden ver bastantes diferencias o similitudes entre el hook y la app común. De hecho, si vemos lo que es el código, este es el hook y esta es la clase. Bueno, justo en este caso tiene poco código, ¿no? Pero es muchísimo más legible lo que hace esta que lo que hace esta. Para mí al menos. No sé si es un tema de costumbre o de cantidad de código escrito, pero me parece más simple. Bien. ¿Alguna otra duda que quieran ver? Si no, esa sería, digamos, la clase por hoy. Y la clase que viene ya vamos a ver lo que es pegarle a una API externa. Si no me equivoco, era la clase que viene. Ya les confirmo. Yo, Fille, tengo una consulta. En la línea 3, ¿viste que le estás pasando? ¿Por qué le pasás como si fuera un objeto? Es que acá lo que llega es un objeto. ¿Sí? Props, acuérdate que es un Sí. objeto. Entonces Y acá ahí lo que como que estamos como lo estás aplicando, deconstruyendo o algo exactamente, así. lo estamos deconstruyendo acá. Ah, está bien. Creo. O sea que el props te llega sí o sí. Lo único que vos decidís filtrarlo o Claro, no. podés usarlo o no. Ok, Lo mismo que con el use state. El use state siempre, digamos, te pasa el prev state. Vos
podés usarlo o no, digamos. Ok, buenísimo. Pues eso me tenía ahí con duda. Sí. Pero también podrías, si no usas el... Bueno, obviamente si no usas el props, lo puedes definir y te queda acá y capaz el compilador o alguien se te queja de que no lo usas. Pero también podrías hasta usar así el guión bajo, que quiere decir que no estás usando ese parámetro, ponele. Nada. Sí, JavaScript tiene eso de que puedes usar las cosas de muchas formas distintas. Les recuerdo el consejo de la clase pasada, que si van a usar, o sea, por lo general cuando hagan un proyecto React de cero, o ya sea tanto para ustedes mismos o para el trabajo, o sea, el trabajo de, no el TP, sino los trabajos, hacen todo con React Hooks. Las clases solamente las usan cuando vienen de un proyecto viejo que usa clases, y se manejan de esa forma. Ahí ya más depende, digamos, de cada empresa, supongo. No sé si hay una convención de qué hacer con esos proyectos. No sé si algunos mantienen escribir todo el proyecto en clases y siguen con las clases, o lo van migrando a poco. Eso no, nunca me tocó participar, pero está la posibilidad. Tengo una consulta un poco así, Sí. no es off topic, pero no tiene mucho que ver con esto. Que, ¿se pueden sacar, por ejemplo, si haces un npm install y creo que yo quise hacer el del router, pero hice el React router y en realidad era React router y algo más, creo. Y ahora tengo los dos en el proyecto. ¿Se puede sacar la dependencia o es muy Sí, difícil? sí. A ver, vamos a probar a hacerlo. npm tiene sus comandos. Voy a ver el calendario que les digo que viene en la clase que viene. El calendario. Ahí está. Sí, la clase que viene vamos a pegarle al API. Vamos a usar, por si alguien sabe algo o quiere ir adelantando, no vamos a usar Fetch, que es el que viene con React. Vamos a usar Axios, que es una librería de JavaScript directamente. Lo que tiene bueno es que Axios lo puedes usar con React, con Vue, con Node en el backend, con cualquier cosa que uses JavaScript puedes usar Axios. En cambio Fetch solamente con React. A ver, por acá. React. Creo que igual lo que dice el compañero es que no se puede borrar eso directamente desde el package JSON, pero hay uno que tiene todas las dependencias. Creo que con borrarlo ahí Claro, vuela. Podés, pero no conviene porque acordate que también tienes el package JSON.lock. Que acá claro, lo te dejan dejo, creado. digamos. Podés hacer dos cosas. Sí. Podés, para que lo primero lo voy a instalar así tenemos algo que borrar. Si no vamos a tener nada que borrar. ¿Dónde está este? Así como hay un npm install, hay un uninstall. Exactamente. Así que sí, no hay problema en Ah, ok. Lo más Buenísimo. prolijo instalar o sería desinstalar cosas. hacer eso, el uninstall. Pero si Claro, quieren, por eso te va a pueden. limpiar el package lock. Claro. Uno por lo general no toca y regenera todo el tiempo el package lock. A veces lo hace, pero nada, cuando no te queda otra. Nada, puedes hacer el uninstall como dijo Tommy, que creo que es npm. Sí, no me acuerdo si era en install o remove. Uninstall parece. Sí. Remover ya. En Yarn. React router y ahí lo borro en teoría. Sin el menos menos. Sí. Y ahí lo borra.
Eso lo que hace es te lo borra el package JSON, te lo borra el package log y te deja todo ok. De hecho, lo volvió a dejar exactamente como estaba antes el package log. Buenísimo. Si vos lo querés borrar a mano, lo que les recomiendo es... Vamos a instalarlo. Ya baja. Si lo quieren por la mano, si se fijan por acá, te lo va a meter en dependencias. Acá, en esta, y de hecho te instala todas las que necesita. Nosotros instalamos Router DOM, pero también te instaló React DOM. Perdón, no dije nada. Me confundí. Lo borras de acá, y una vez que lo borras de acá, borras el package log. Y si querés estar seguro de que no la pifiaste con nada, también te borras el node modules. Ya Y está. después tiraste lo un haces en npm tiempo real. install. Sí. Claro. Son las dos formas de hacerlo. Esta te lleva un poco más de tiempo. Sí, igual. Me quedo con la del Unistar, que es más fácil, me Es más parece. fácil, Pero sí. yo porque me surgió ahí que después que terminé la clase de ayer, que habíamos visto eso, dije, bueno, lo voy a ir a instalar. Y después me di cuenta que no era ese, sino que era el que guión DOM o algo así. Y bueno, tengo los dos ahora. Sí, no. Lo puedes borrar sin problema. Buenísimo. Cuando lo borrás, lo estás borrando del proyecto, no de tu computadora, ¿no? Pues si lo querés utilizar para otro, tal vez. Igualmente las dependencias de Node se descargan local. Tenés esta Ah, ok, carpeta de Node listo. Modules y se descargan acá. De hecho, si se fijan, si empiezan a tener proyectos de JavaScript, la carpeta donde tengan estos proyectos van a empezar a pesar un montón porque cada proyecto tiene que descargar sus dependencias. Es un monstruo. En el caso de lo que preguntás vos, hay un flag que es "-g" que hace referencia a global. Eso sí instala en un node global, digamos, de tu computadora. Pero en general no es recomendable que instales algo que quieras usar para algún proyecto. Como habíamos dicho, por ejemplo, del Create React App, siempre conviene instalar en el proyecto. O, bueno, en el caso de Create React App, usar el npx para que se traiga la última versión y estés seguro de que estás usando la última versión. Claro. Ah, listo, genial, gracias. El "-g" a veces sirve si querés instalar alguna librería de, no sé, por ejemplo, una ayudita para la terminal, para Git, cosas así. Está igual. Y nada, si empiezan a tener muchos proyectos de JavaScript o tienen clonado muchas veces el repo de ahora de React, hay un comando, después lo busco y se los paso, que te paras en la carpeta donde están todos tus proyectos de JavaScript y te va borrando todas las carpetas de Node Modules. Así no tenés que entrar una por una, si tienes muchos proyectos. Acá me regeneró el package log y se ve que como había otras versiones más nuevas de la dependencia que teníamos, lo habrá actualizado. Vulnerabilidades. Fiche, Sí. nosotros teníamos una duda con respecto a una issue, pero o sea, el TP de API. Dale, ahora entonces voy para allá. Arróbenme en el grupo por las dudas para anotarlo rápido. Dale. Y voy. Puedo hacer una consulta también. Sí, No estoy encontrando el calendario y no me acuerdo para qué fecha era este TP. ¿Dónde es que están está ese? en el readme de GitHub. Ahí se los paso de vuelta. A ver. Dale, por. Acá en material hay un coso de calendar. Acá. El 1 de julio. Excelente. Voy a parar la grabación. Y ahora